Los otros días alguien se acercó y me preguntó, Pastor, ¿la salvación se pierde? Bueno, le dije lo que les voy a decir en esta mañana en el mensaje, pero es un tema que forma parte de nuestra doctrina como iglesia. Y quiero decirles que quizá haya alguno que venga con otra formación, otro antecedente, es bienvenido, es incluido, es abrazado. No hacemos de este tema un tema de división o distanciamiento, todo lo contrario. Pero domingos más adelante vamos a estar enseñando algunas verdades que tienen que ver con lo que creemos nosotros. Así que en esta mañana quiero comenzar hablando de este tema de la seguridad de la salvación. Hay un pasaje en la palabra de Dios, quizá uno de los más citados, especialmente cuando uno pasa por momentos de dificultad o momentos en que no podemos explicar. Y es Romanos capítulo 8, versículo 28. Todos sabemos, o todos deberíamos saber por lo menos este versículo 28 de memoria. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Este pasaje, estos pocos versículos, resumen la teología de la seguridad del creyente como ningún otro pasaje en la palabra de Dios. Pero claro, Pablo dice eso y siente, sabe que no se puede quedar allí, que van a aparecer algunos críticos que van a poner en duda esta verdad. Y él entonces entiende que tiene que traer respuestas contundentes a ese tipo de preguntas. Pablo, en sus escritos, y particularmente en este momento, está preocupado para que entendamos que cuando el Señor nos salva es para siempre. Que una vez que una persona recibió a Cristo como su Salvador, se arrepintió de sus pecados y le entregó su vida al Señor, entró a formar parte de la familia de Dios y eso es algo que nunca cambia, que dura para siempre. El capítulo 1 comienza con esta contundente afirmación. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, unidos a Cristo Jesús. En otra palabra, si estás en Cristo, si pusiste tu fe en Él, le perteneces al Señor. Como cantamos en ese himno, ahora soy de Cristo, pero algo más decimos, mío también es Él. Él es ahora tu Señor, tu Salvador, y nunca habrá ninguna condenación. Pero Pablo no se queda en esas palabras y avanza. Y dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte, somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta es la gran verdad que Pablo enfatiza. No hay nada que pueda separarnos de ese amor eterno de Dios. En un momento, versículo 31, se hace esta pregunta: ¿y qué más podemos decir? Pablo había escrito ya a los romanos, o les estaba escribiendo, ¿no?, los primeros 7 capítulos, estamos leyendo el capítulo 9. Dice, ¿qué más podemos decir? ¿Qué podemos decir a esta afirmación que leí hace un minuto? Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. ¿Qué podemos agregar a eso? ¿Qué decimos al hecho de que el Espíritu Santo ha entrado en nuestras vidas en el momento de la conversión y nos guía a toda verdad? ¿Qué decimos de la verdad de que un día vamos a resucitar, tener un cuerpo nuevo y vamos a vivir en la eternidad con Dios? ¿Qué decimos del hecho que nuestra salvación está asegurada? Incluso aunque pequemos en algún momento en nuestra vida, todas las cosas Dios las ordena para nuestro bien. ¿Qué pregunta podemos dar a todo esto y a muchas otras preguntas más? ¿Cómo vamos a argumentar en contra de esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién está en contra nuestro? Gran pregunta. ¿Quién está en contra? ¿Quién puede enfrentarnos y tener éxito? ¿Quién puede quitarnos lo que Dios nos da? Pablo hace una lista de cosas o personas que pueden intentar quitarnos nuestra salvación. Comencemos en primer lugar con algún ser humano. ¿Puede algún ser humano quitarnos nuestra salvación? Dice el texto, si Dios está a nuestro favor, nadie puede estar en contra de nosotros. ¿Hay personas que pueden intentar esto? Déjenme decirles que sí, en este mundo hay muchos que están queriendo que los cristianos abandonen la fe, abandonen al Señor. Y yo quiero mencionar algunas listas. Por ejemplo, gente de tu familia, gente de tu entorno. Yo sé que en algunos casos, algunos de ustedes son el único cristiano en la familia y a todos los demás de la familia les resulta irritante tenerte a vos en medio. Lo que hacen es tratar de demoler tu fe, porque están molestos de que te hayas convertido en un fanático y vengas a la iglesia de la puerta abierta y les digas que hay cosas que no se deben hacer, palabras que no se deben decir. ¿Puede esa gente que está alrededor tuyo quitarte tu salvación? Después están los que nos rodean, los que nos quieren enseñar y decir, especialmente a los jóvenes en la universidad, que Dios no existe, que es un invento, que somos resultado de la casualidad, que no hay tal cosa como un Dios creador. Les encanta demoler la fe de los jóvenes.
Y después están los otros que generan mentiras en los medios de comunicación, inmoralidad, pornografía, basura, que están tratando de socavar tus principios morales y convertirte simplemente en un consumidor. Y luego, aún dentro de la religión, puede haber gente legalista, personas que les encantaría que abandonaras el concepto de la salvación por pura gracia de Dios y te quieren decir que hay que hacer obras, que hay que hacer sacrificios, que hay que hacer rituales y penitencias. ¿Qué decir de los falsos maestros, falsas religiones que andan dando vuelta por allí, por todos lados? Especialmente en los medios de comunicación y en las redes sociales hoy hay que tener mucho cuidado. El otro día veía que alguien estaba leyendo un pasaje de la Biblia, buscó el pasaje de la Biblia y se encontró, era la Biblia de los mormones. Los mormones no es una fe cristiana, es anticristiana. Niega que Jesucristo sea Dios y sea nuestro único Salvador. Escapate de cualquier cosa que diga santo de los últimos días o testigos de Jehová. Son religiones que tratan de quitarnos la centralidad del Señor Jesús. Quieren destruir tu vida espiritual, quieren socavar tu fe. Sí, hay gente que quiere hacerlo. Y esto no es nuevo, no es del siglo XXI. Está el caso de Martín Lutero. Martín Lutero había escrito muchos libros y entonces lo llamaron a un juicio, lo que se da en llamar la dieta de Worms, y allí lo llevaron a Martín Lutero. Estaba presente el hombre más poderoso de Europa en esa época, recién había asumido como emperador, Carlos V, y estaban los teólogos, y estaban los políticos y los príncipes de Alemania, estaban todos allí. ¿Qué le hicieron? Decir, te pedimos que te retractes de todas estas verdades que decís creer. Y Lutero pidió un día para contestar y al otro día volvió y dijo, aquí estoy, no me voy a retractar, que Dios se encargue de mí, que Dios me cuide. Y Dios lo cuidó. Durante toda la historia de los cristianos hemos estado recibiendo este ataque. Hay muchas personas a las que les gustaría que abandonaras tu fe en el Señor. Molestás. ¿Pueden tener éxito? ¿Quién puede tener éxito cuando el texto dice, si Dios está a nuestro favor, nada podrá estar en contra nuestro? Si Dios, el Todopoderoso, es nuestra fortaleza, nuestro Salvador, nuestro refugio, nuestro libertador, ¿hay alguien más poderoso que Dios? Obviamente la respuesta es no. Y puesto que Él está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra nuestro y tener éxito? Recordemos 1 Juan 4:4, más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No hay nada en este universo creado que pueda oponerse a Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Usted me dice, pero hay gente que vino y se fue. ¿Estos qué son? Bueno, estos están definidos en este versículo de 1 Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Así que lo primero que Pablo dice, ¿hay alguien que puede enfrentar a Dios? No. Pero yo pienso que Pablo pensó, pero tengo que explicar también que Dios no va a quitarnos la salvación. Porque puede alguno pensar que Dios, y con razón, esté cansado de nosotros, es decepcionado de nosotros, frustrado de nosotros.
¿podría ser que Dios nos quite la salvación? Entonces en el versículo 32 dice, ¿pero cómo va a ser eso? Sí, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice que no escatimó, no retuvo, no restringió, no restó nada del castigo que nosotros merecíamos y lo imputó en Jesucristo. Él derramó todo el castigo sobre Jesús. Ahora, si Él tomó al Señor, su Hijo, que le pertenecía, su posesión personal, y lo entregó a los poderes de las tinieblas, a la muerte, a soportar el pecado, a llevar la maldad, a estar separado de Él. Si Dios lo entregó a todo eso por nosotros, y dice Pablo, no nos dará con Él todas las demás cosas. Si nos dio lo más, no nos dará lo menos. Si ya nos dio lo mejor, ¿retendrá algo bueno? Así que Pablo dice, imposible. Dios no va a sacarte la salvación porque dio a su propio Hijo para que muriera por vos. ¿Será que el Señor es el que querrá, ya cansado, abandonarnos a nosotros? ¿Quién, dice el texto 33, acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo? Si alguien dice, bueno, es que Jesucristo ya no te aguanta más, no me aguanta más. Pero si Cristo que murió por nosotros, ¿Él se va a arrepentir de lo que hizo? Cuando murió recibió mi condenación y tu condenación, el castigo que vos y yo deberíamos haber recibido. Nunca Jesús hubiera muerto de otra manera, porque el texto dice, la paga del pecado es muerte, pero Cristo nunca tuvo pecado. Él nunca hubiera muerto si no hubiera llevado nuestro pecado. Fue nuestro pecado lo que lo mató. Entonces Él no va a condenarnos porque su muerte prueba que Él ya fue condenado por nosotros. Y luego dice el texto, y el que resucitó, porque en la muerte Jesucristo perdonó nuestros pecados, pero en la resurrección Él nos asegura la vida eterna. ¿Y qué más dice? Está a la diestra del Padre y intercede por nosotros. Eso quiere decir, está en el lugar de mayor autoridad. Por la obra que Él hizo, Dios lo puso en ese lugar, máxima autoridad del universo, y estando allí, miren hermanos, intercede por nosotros, nos defiende, saca la cara por nosotros. Y ahora vamos a ver de quién nos defiende. Y lo hace constantemente. Entonces, si no es Dios, si no son las personas, si no es Dios, no es Cristo, ¿será Satanás? Y en este versículo 34 dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién es el que acusará? También se puede leer. Hay un acusador. ¿Quién es el acusador de los hermanos? ¿Quién es? Satanás. Y a veces Satanás, y yo esto no lo puedo explicar por qué Dios lo permite, tiene acceso al trono de Dios y acusa a los cristianos. Él está allí acusándonos. No le cuesta mucho, no tiene que hacer un gran trabajo de investigación. Dice que no somos fieles, que no amamos al Señor, que no somos obedientes, que no somos justos, que no somos santos, que no somos dignos. Constantemente nos acusa de día y de noche. ¿Por qué? Porque quiere
poseernos, quiere que pertenezcamos a Él. Y sube y trae acusaciones delante del trono. ¿Quién lo va a escuchar? Nadie. No va a ser escuchado porque Dios ya nos ha declarado justos. Ya Cristo ha pagado el castigo de nuestros pecados, así que cuando viene, o cuando va, mejor dicho, Satanás a Dios le dice, mirá Juan Pablo, mirá las cosas que hace, las cosas que piensa, las cosas que dice, las cosas que no hace. Satanás me mira y dice, tiene razón, por abajo así, tiene razón. Pero ¿sabe qué dice? Ya todo el pecado que cometió Juan Pablo ya fue pagado en la cruz del Calvario por el Señor Jesús. A mis ojos, Dios le dice, Juan Pablo es justo. ¿Qué quiere decir? Como si nunca hubiera cometido un pecado. Y Satanás intenta, pero no puede. Y entonces Pablo piensa, ¿será que uno mismo? ¿Será que algo que nos pasa, algo que vivamos, nos aparte del amor de Dios? Y la expresión apartar del amor de Dios significaría dejar de ser parte de la familia de Dios. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Dice el versículo 35. Y menciona algunas cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y esto es interesante que lo diga porque hay muchas personas que tienen una experiencia superficial de fe. Y apenas vienen las pruebas, apenas viene la persecución o las dificultades, abandonan. ¿Saben cuántos miles de personas seríamos en esta mañana si todos los que pasaron por esta iglesia y dijeron que habían aceptado al Señor Jesucristo estuvieran aquí? Miles. ¿Dónde están? Es que la decisión, el compromiso, fue superficial. Fue porque otros lo hacían. Fue porque me gustaba una chica. Fue porque, qué sé yo, porque pasaba por allí, vi luz y entré. Y se comprometen circunstancialmente. Pero cuando estoy hablando de la seguridad de salvación, es que Pablo está hablando del verdadero cristiano que tiene una vida de constancia, de perseverancia en la fe. Y menciona estas cosas, por ejemplo, tribulación, tiene que ver con la presión externa. Un poco hablé hace un rato de la presión externa de los amigos, de la familia, la presión que ejercen. Vivir testimonio, ser fiel en un contexto de pecado es difícil. ¿Eso te va a hacer abandonar al Señor? Después menciona angustia, tiene que ver con una presión o compresión interna, sentirse atrapado y posiblemente tenga que ver con la lucha que tenemos, con las tentaciones y con el pecado. ¿Te va a hacer aflojar tu fe en el Señor? ¿Te vas a cansar de la batalla? Después dice persecución. ¿Qué pasaría si viniera aquí una persecución que va a venir? Que va a venir. Una persecución. ¿Cuántos van a decir, no, venía cuando estaba todo fácil, cuando todo era lindo, pero persecución? Y luego dice hambre, y esto le sucede a muchos cristianos están hoy sufriendo hambre. Me llegó una noticia de las iglesias evangélicas en Cuba,
En Cuba, ustedes saben, hace una semana le pasó un ciclón, no tienen electricidad, no tienen agua, y las iglesias, la gente se junta para llorar porque no tienen que comer. Y ustedes me dicen, bueno, eso no es una persecución. Lo que pasa es que cuando empiezan a repartir el gobierno de Cuba, a los últimos que le da es a los cristianos. Y luego habla de desnudez, es decir, no tener nada, de peligro, de espada misma. Te va a hacer abandonar al Señor. La gente no puede hacerlo, Dios no lo va a hacer, el Señor no lo va a hacer, Satanás no lo puede hacer, ni ninguna de estas cosas aquellos que somos fieles al Señor. Y entonces Pablo afirma, sin embargo, en todo esto que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso hablamos de una fe que perdura hasta el final. Hablamos de una fe que persevera hasta el fin. Esta es la característica del creyente que tiene la salvación asegurada. Usted dice, pero a veces tengo dudas. Sí, todos tenemos dudas. Pablo tenía dudas. A veces tenemos momentos de debilidad. Muchas veces tenemos momentos de miedo. Pero la fe persevera. La fe no depende de lo que yo soy o lo que yo pueda hacer. La fe depende de lo que Jesucristo hizo en la cruz por mí al morir. Y usted me dice, ¿las pruebas? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son cosas que Dios nos manda para nuestro bien, para mejorar y profundizar nuestra relación con Dios, para hacernos más fuertes espiritualmente, para hacernos más humildes. Y muchas veces algunos dicen, no puedo más, me voy a ir. Imposible, si sos un hijo de Dios, Dios te va a abrazar de tal manera que nunca te vas a poder escapar de la mano del Señor. Los que el Señor dio en la mano, dicen, ninguno se apartará de la mano de mi Padre. Cuando Pablo escribía esto, estaba pasando por problemas todavía no muy graves, estaba en Corinto. Pero él sabía que iba a tener persecución. Finalmente fue decapitado. Y le escribía a cristianos que también sabían que más tarde o más temprano iban a terminar siendo sacrificados en los circos romanos. Pero esos cristianos estaban seguros de su fe. Estaban seguros de la obra de Cristo por ellos. Así que Pablo dice que no hay nada, ni nadie que te va a quitar la salvación. Y luego la completa con estas grandes palabras. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Está seguro? ¿Por qué? Por su propia experiencia. Él había tenido tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, y pronto iba a sentir el filo de la espada. Pablo está diciendo, por mi propia experiencia, por mi propia teología, estoy seguro de que nada puede separarme del amor de Dios. Ni la muerte, sabemos que la muerte, no hace falta que les explique, ni la vida, ningún estado, ya estemos vivos o muertos, nos puede separar. Ni los ángeles, aquí habla de los ángeles buenos, no es que vayan a intentar separarnos, los agrega como para hacer una fuerte afirmación de que nada nos puede separar de Dios. De las potestades posiblemente sean, los principados, los ángeles malos, estos sí quieren sacarnos, ni las potestades, no sé bien qué quiere decir esto, la palabra se utiliza especialmente para cosas milagrosas, para hechos milagrosos, ni ningún milagro, ni ningún portento, ni ninguna cosa extraña, sobrenatural, quiere decir, ni nada de lo presente, ni nada de lo futuro,
Nada, ni lo más de alto, ni lo de abajo. No hay estado, no hay ser, ninguna condenación, ningún poder sobrenatural, nada ni al borde del universo, nada creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me abruma que algunas personas, y algunos son muy amigos míos y algunos son pastores, creen que la salvación se puede perder. Yo les digo, pero es porque vos estás dependiendo de algo que vos podés llegar a ser o algo que vos podés pensar. Yo no, porque yo si dependiera de lo que yo puedo hacer, pensar, decir, estaría condenado. Mi salvación es porque creo que el amor de Dios es tan grande al dar a su Hijo que en ese abrazo de salvación me ha cobijado para toda la eternidad. El Señor Jesús en Juan 17 le pide al Padre esto: les he dado a conocer tu nombre y aún le daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté con ellos y yo en ellos. Sintetizando, Padre, el Señor Jesús, el Hijo del amado, dice: Padre, quiero que los ames como me amás a mí. Mire qué pedido. Amalos con amor eterno. Hay un himno que tiene una hermosa historia, no la voy a contar. George Matheson, ciego, la novia lo abandonó. Dije que no le iba a contar y le empecé a contar. La novia lo abandonó. Las hermanas lo ayudaron a estudiar. Se recibió, fue pastor de una iglesia muy grande. Y la hermana más cercana a él, la hermana había estudiado latín, hebreo, para que él pudiera aprobar las materias. Un día decidió casarse, o sea que lo iba a dejar. Entró en una agonía tan grande y compuso este himno que dice: oh amor, que no me dejarás. Descansa mi alma siempre en ti. Es tuya y tú la guardarás. Y en lo profundo de tu amor, más rica al fin será. Al final de todo, cuando no queda nada, ¿qué queda? El amor insobornable, obstinado de Dios por cada uno de nosotros. Antes de orar, quisiera que todos juntos, volvé a los versículos 38 y 39. Quiero que leamos juntos esto. ¿Puede ser? A ver, ahí va. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, no tenemos palabras para expresar nuestra gratitud. Señor, la alegría, la confianza y la paz que llega a nuestros corazones cuando reconocemos esta verdad. Si la salvación no fuera para siempre, entonces seguramente nadie sería salvo en última instancia. Si la salvación no fuera para siempre, todos
la perderíamos porque no tenemos la capacidad de sostenerla. Y si se sostiene, es sostenida por vos, Señor, por tu trabajo en nosotros. Si ese es el caso, nunca se puede perder y en eso nos gozamos. Te pedimos que podamos vivir para mostrar nuestra gratitud por esa vida eterna que ahora poseemos. En el nombre amado de nuestro Señor oramos. Amén. Amén, hermano. Ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús.